¿Qué significa ser rico? Que era un poco lo que hablábamos al principio. Yo he leído varias definiciones y una de las que más me gustó es resolver esta pregunta. Si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría seguir viviendo? Esa respuesta es lo que significa ser rico. Porque tiene directa relación también con el estilo de vida que uno está dispuesto a implementar o a sacrificar, dependiendo de donde esté parado. ¿Ok? Si estoy parado muy arriba, lo más probable es que sea sacrificar. Y si estoy parado quizá en la base, eh, hasta dónde puedo subir sin tener que romper eso. Entonces eso es ser rico. Oye, a mí me echan de mi pega. ¿Cuánto puedo sobrevivir con mi capital actual? No sé, liquidaría mis propiedades, ¿cierto? Me pegaría mucho la liquidez porque vender un departamento en esta situación no es llegar y venderlo, ¿cierto? Entonces, la pregunta, si la llevamos como a ti, Seba, si tú dejas de atender público hoy, ¿cuántos meses sobrevivirías? O poniendo en un caso más extremo, si tu salud no te lo permitiera, ni Dios lo quiera obviamente, ¿cuánto podrías seguir viviendo? Eso de alguna manera es la respuesta de qué significa ser rico. Y claro, como decía por ahí Magda, es vivir de la renta. Sí, es verdad, es un poco el concepto que se busca con la independencia financiera, pero el vivir no es solamente disfrutarla y tirar la plata así como rico MacPato para arriba, no, sino que efectivamente que tu estilo de vida sea ojalá el mismo que traías, pero que no necesariamente dejes de trabajar, pero sí efectivamente tu tiempo se empieza a ir a cosas que realmente te llenan. Ustedes tienen la fortuna de estar como independientes, ¿cierto? Con ingresos sostenibles, que les va bien. El decir, pucha, y si yo pudiera estar todos los días donde quiero estar y que además mis problemas financieros estuvieran resueltos, o no mis problemas, sino que mis desafíos financieros mes a mes estuvieran resueltos, yo creo que esa es la respuesta de qué significa ser rico. Podéis ser rico teniendo un fijo de 1 millón mensual, podéis ser rico 700 lucas mensuales, y eso con el número mágico, ¿ya? El número mágico en este ejercicio de la independencia financiera se logra con esta octava maravilla del mundo que según Albert Einstein dijo que es el interés compuesto. No sé si habían escuchado hablar antes del interés compuesto, quizás los bancos. Yo tuve clases de economía en el colegio, así que ahí me explicaron con peras y manzanas lo que era el interés compuesto. Es una acumulación incremental del capital. ¿Qué significa? En un ejercicio súper práctico. Y quizás Magdalena ya lo tiene muy claro. Si esas 500 lucas que te van generando tu depósito a plazo mensual las sigues reinvirtiendo, claro, hoy tenías, no sé, 5 millones, 50 millones 500 mil. Tu próxima emisión de intereses de depósito a plazo van a ser 5 millones 500 mil, 50 mil, más el interés de ese momento. Y así sumando. Entonces, al final, el interés generado se vuelve a invertir y la acumulación empieza a ser incremental. Y sobre todo cuando ya el capital es muy grande, empieza a tener un crecimiento exponencial. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Tengo una planilla que armé con eso. ¿Y cómo se calcula el número mágico? El número mágico es cómo yo pudiera vivir, ¿cierto? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué necesito yo de capital para poder seguir viviendo a mi mismo estilo de vida, que ya definí, ¿cierto? Con mi identidad, puedo seguir viviendo sin depender de un empleo, ¿ok? Y ojalá con varias fuentes de ingreso. El concepto de número mágico. Pensemos en que nosotros para vivir de las rentas, ¿cierto? En este concepto generalizado de vivir de las rentas, necesitamos un motorcito que genere esas rentas. Ese motorcito es un capital, un ahorro. Por ejemplo, caso tuyo, tu monto que tienes dando vuelta en depósito a plazo. Eso, si yo lo miro desde la mirada técnica, eso es un capital que está generando ingresos. Ese capital, si yo lo llevo a una pyme,
ese capital lo más probable es que no sea plata, sea una máquina, sea una web, sea no sé, un contenido, un libro. Son activos que generan ingresos, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que construir como número mágico es un monto de capital que se comporte como un activo, ¿cierto? Y que me genere permanentemente el número mensual que yo necesito tener y con el que yo viviría tranquilo. Ahora, no filosóficamente no se busca que tú dejes de trabajar, incluso hay muchos casos de gente que eleva aún más su nivel de ingresos porque con el tiempo que tiene se vuelve más estratégico y puede dar servicios de mayor valor agregado y de mayor valor de tarifa. Entonces también sucede que la persona cuando ya tiene su independencia financiera empieza a generar un valor agregado mucho más alto al mercado por el conocimiento que tiene, a las personas que puede ayudar y termina ganando un sueldo más alto de lo que ganaba con su empleo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula ese número mágico? El monto mensual ideal. Los 5 millones del SEBA, el millón 7 tuyo, millón y medio que me mencionaste tú, Magda, se multiplica por 12, es decir, lo anualizamos, y lo multiplicamos por 25. ¿Y por qué por 25? Porque eso más o menos nos diría que en una estrategia absolutamente conservadora de inversión, como por ejemplo son los depósitos a plazos o los bonos del tesoro, como se usa también en Estados Unidos, la tasa anual en general ronda entre el 4 y el 5%. Y el ROC significa retorno sobre el capital, return on capital. Entonces el retorno sobre el capital que vamos a tener es de un 4%. Lo vamos a explicar acá. Esta es la planillita del interés compuesto. No sé si me están viendo. Partamos primero fijando la edad. Ustedes, si me recuerdan algunos de ustedes la edad, ¿dónde nos podemos parar? 35, 40, 37, 30. ¿Dónde nos podemos parar? Pongámonos en el ejemplo de Seba. Tú, Seba. ¿Con qué número? ¿A dónde nos paramos? ¿Cuál es tu edad actual? Entonces nos vamos a parar en 35. Ok. Tu número mágico, Seba, es de 5 millones, ¿cierto? Entonces estáis ahorrando, en teoría estaríais ahorrando 12 millones al año. Esto está anualizado, ¿ok? Y aquí están las rentabilidades. Yo acá le pongo el ejercicio de inflación, porque no todo el mundo lo usa, pero la rentabilidad real es de un 4%. Si yo agarro hoy día un depósito a plazo y lo tiro a 360 días, está dando un 7, un 8%. Y la inflación del país está un poquito más arriba que esto, pero siendo conservador, a donde deberíamos volver como país, debería ser al 3. ¿Ok? Que a lo mejor lo tenía autorrenovable tú, ¿no? Ah, ya. Bueno, había que mirarlo, habrá que mirarlo. Pero les sigo explicando, porque esta parte no es tan fácil de entender, así que si tienen dudas, no problem. Siéntanse tranquilos. A los 35 años ahorraste 12 millones. A los 36 años ahorraste 12 millones. Y así mantengas tu tasa, por ejemplo, durante 6 años, son todos tus 35 hasta llegar a tus 40, y dejaras de ahorrar, tú más o menos a los 60 años tendrías 181 millones. ¿Ok? A una tasa de prácticamente hacer solo depósito a plazo. ¿Ok? ¿Me explico? A los 60 años tendrías 181 millones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué explicaba esto ¿cómo se llama? Del número mágico. El número mágico funciona así. Hablamos de los 5 millones, ¿cierto? Tenemos los 5 millones, ingreso deseado, ¿cierto? Después tenemos la anualización de esto, que sería 12
12x, ¿cierto? Y después tenemos el 25. Entonces, si hacemos estos 5 millones y lo anualizamos, necesitamos 60 millones de ingresos anuales. Necesitamos recibir todos los años 60 millones por concepto de rentabilidades, por concepto de intereses sobre nuestro capital. Intereses que van a venir de inversiones, barra, como el ejemplo más conocido, depósito a plazo. Entonces debiera yo tener un capital que todos los años o todos los meses me genere 5 millones. Entonces, para que eso más o menos se estile acuerdo a esta tasa del 4%, se multiplica por 60, perdón, por 25. Entonces, ese es mi número con el que yo puedo, perdón, con 1.500 millones de pesos, si yo lo pongo en un depósito a plazo, me va a dar 60 millones anuales, o en este caso, si lo pongo a 30 días, quizá me va a dar un poquito menos, porque las tasas a 30 días son menores que a 360. Pero con 1.500 millones como capital, si yo esos 1.500 millones los dejo en el banco, se me van a generar 5 millones de pesos sin hacer nada. Prácticamente por el solo hecho de administrar este interés. ¿Me explico? Es que este ejemplo yo lo hago desde lo que ustedes conocen. Si nos vamos a lo nuevo que les voy a presentar, esto funciona más rápido y a otras tasas. ¿Ok? ¿Tienen un poco más de riesgo? Sí, ahí les voy a ir después con cada parte les voy a ir mostrando lo que significa el riesgo. Pero vayamos a un índice de referencia mundial que se llama el Standard Poor's. El Standard Poor's son las 500 empresas norteamericanas que conforman este índice. Son 500 empresas de las distintas industrias de Norteamérica que cotizan en bolsa, y lo que hace este índice las conglomera a las 500 de manera ponderada. Significa que la que tiene mayor capitalización de mercado es la número 1 y la que tiene menor capitalización de mercado es la número 500. Y a cada una le da un peso ponderado. La que tiene mayor capitalización, suman las 500 y dice ya, ¿cuánto da la capitalización total de las 500? Da, no sé, 10.000 millones. Ya, ¿cuánto pesa la número 1? Pesa 1.000 millones. Ah, entonces pesa un 10% de todas las otras, de las 499. ¿Me explico? No, suena complejo, pero al final no se queden tanto en ese detalle. Lo que quiero decirles es que hay un mercado de referencia o hay índices de referencia que son los famosos índices de mercado. En Chile tenemos el IPSA, en Estados Unidos tenemos el Standard Poor's, tenemos el Nasdaq 100, que son las 100 tecnológicas de Estados Unidos, y tenemos también en Estados Unidos el Dow Jones. ¿Ok? El que más se usa para entender lo que son los comportamientos del mercado son el Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque son 500 empresas. Es mucho más representativo, por ejemplo, que el Nasdaq, que son 105, por ahí el otro día las conté, 104, 105 las que están en el Nasdaq. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el Standard Poor's históricamente está rentando un 10%. Si tú agarras el Standard Poor's y lo miras de toda la vida, desde que existe, aquí está el Standard Poor's. Lo voy a abrir. Y aquí está todos los años de comportamiento. ¿Ok? Aquí le digo todos. Y me trae todo su comportamiento. Fíjate, desde 1871 se inventó el índice. Y lo único que ha hecho en general es subir. ¿Ha tenido periodos de baja? Sí. Que son las famosas crisis, las crisis del .com, las crisis inmobiliarias, etcétera. Pero fíjense dónde está ahora. Este índice, si tú lo agarras y lo ponderas, todos los crecimientos que ha tenido interanuales,
en general promedia el 10%. Este índice hoy se usa como referencia para fondos de inversión, para decir si tú le ganas o no al mercado. Mi estrategia de inversión le gana al mercado. Esa frase de ganarle al mercado significa le gana al Standard Poor's, rento más del 10% con mi estrategia personal. La mayoría, créeme que el 90% de las estrategias no le ganan al mercado. ¿Ok? Y por lo mismo aparecieron otras, de alguna manera, formas de inversión, ya sea fondos de inversión, fondos mutuos y varias otras familias que aparecieron y que les vamos a explicar en las siguientes sesiones. Entonces, si queremos mirar esta planilla de interés compuesto con un escenario de inversionista y no de solamente depósito a plazo, deberíamos trabajar con esta tasa del 10%. ¿Ok? Ahora, ¿hay estrategias de otros porcentajes? Sí, por ejemplo, Kiyosaki dice que cualquier inversión que él evalúa, Robert Kiyosaki de Padre Rico y Padre Pobre, cualquier inversión debería comportarse por lo menos en un 16%. Si es de ahí para abajo, para él no es atractiva. Si es de ahí para arriba, para él es atractiva. ¿Ok? Recordemos que después de esto hay que rebajar impuestos, rebajar inflación, entonces la plata no queda líquida a bolsillo. Pero fíjense que a los 60 años ya nos cambió bastante la película. De los 170 millones que íbamos a tener, ya tenemos 1.300 millones. O sea, prácticamente nos acercamos al número eh, de no renta variable. Entonces, si hacemos 5 años a este nivel y esa plata la dejáramos, por ejemplo, en una estrategia del 16%, ya a los 60 años vamos a tener número mágico. Si volvemos al 10, que es el índice de referencia, a los 60 años vamos a tener 355 millones. O sea, dense cuenta de el impacto que tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos en este ejercicio del interés compuesto. Como les decía, no es fácil de entender, es algo que hay que ir mirándolo conforme uno lo practica, lo va entendiendo. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que podríamos decir ya, ¿cuántos años requiere tener en el Standard Poor's 500 el SEBA su platita y sin tocarla, es decir, permanentemente alimentándola? Cuando si el SEBA sigue ahorrando lo mismo hasta los 50 años, primero a los 50 ya va a tener 358 palos y a los 60 vaya a tener 700 palos como capital. ¿Ok? Y eso yo desconté inflación. Eventualmente si tú miráis esto en YouTube, lo más probable es que te aparezcan sin descuento de inflación. Si lo ponéis más realista, esto debería tener el descuento de impuestos, tiene varios otros descuentos. Por ende, lo importante acá es tener algo que prima mucho cuando uno es más joven, que se llama volumen. Los estudiosos de este tema dicen que en los primeros años, ¿cierto? En el sub 40 uno debería tener más volumen. Por ejemplo, pongámonos más agresivos y podemos decir que los primeros entre los 35 y los 40 años el SEBA va a ahorrar todos los años 20 millones. Y después va a bajar a 15 porque no sé, eh, cambió su estilo de vida o quizá no puede generar tanto ingreso. Y con una estrategia de Standard Poor's 500 a los 60 años, por ejemplo, supongamos que acá sigue decreciendo y se queda en 10 millones anuales. Fíjate que a los 60 años va a tener 1.176 millones como motorcito de generación de plata. Entonces piénsenlo siempre así. Esta no es plata que yo me gasto. Esta es plata que
se va convirtiendo en un capital que se acumula de manera incremental. ¿Me explico hasta ahí? ¿Ok? Eso es lo que se llama la magia del interés compuesto. ¿A qué voy con esto? Que acá el indicador principal es el tiempo. Eh, y el tiempo uno lo puede de alguna manera presionar cuando tiene más energía y más capacidad de trabajo. Porque como decía en el análisis final, cuando tú empujas el volumen al principio, por eso mucha gente y muchos libros dicen, apenas tengas noción de las finanzas, ponte a ahorrar. Si tú ahorraras desde los 18 años o desde los 10 años, ahorraras, no sé, 100.000 pesos mensuales, lo más probable es que a los 40 ya tienes tu independencia financiera. Ahora, pensemos que esos mil y tantos millones que teníamos a los 60 es para ganar alrededor de 4 millones mensuales. Pero si tu libertad financiera fuera 1 millón, quizá a los 40 ya estáis listo. ¿Me explico, no? Y ese índice de referencia es precisamente es un índice de inversión. De hecho, hay fondos de inversión que replican el comportamiento de ese mercado. Dice, mira, tú le pasas 1 millón a estos fondos y él te dice, mira, yo voy a invertir la plata que tú me pasaste en la misma proporción que se comporta las 500 empresas. Entonces, la Google es la número uno, entonces a Google le pongo más plata. Después sigue Meta, después sigue Tesla y así, así se van para abajo. La que representa menos capitalización es la que menos plata va a tener de tu fondo, pero la ventaja es que tu plata va a estar diversificada en 500 empresas. Y eso hace el fondo. Compra y vende según la estrategia de un índice. Entonces ellos dicen, mira, aquí yo no tengo una estrategia, no es un fondo como algunos fondos de inversión que te dicen, no, mira, yo le voy a apuntar a las empresas verdes del futuro. Esa es mi estrategia. Voy a buscar empresas de hidrógeno verde, de litio, y esa es mi estrategia. Y a lo mejor le fallan, a lo mejor un año le va bien, y si tú lo miráis en 10 15 años, no van a quizá a cumplir este 10% promedio, o van a estar o quizá por arriba o quizá por abajo. Pero el que de alguna manera, sin hablar de la palabra garantía, pero es el que tiene más un comportamiento histórico más consistente, es el Standard Poor's 500. ¿Ok? Entonces ese también lo van a escuchar como S&P 500. Standard Poor's es S&P 500. En Chile es el IPSA, que el IPSA está como en el 9% y algo, comportándose. Entonces, cuando ustedes eventualmente les hablen de un fondo de un fondo mutuo, un fondo, oye, ¿cuánto está rentando tu fondo al año? 7%, 6%, UF más 2, UF más... No está rentando ni siquiera el 10. Ni siquiera rentan el IPSA, ¿cachai? Y de hecho en Chile ya hay en Chile ya se crearon fondos como lo del S&P 500, se crearon unos que se llaman ETF del IPSA, que replican el IPSA. Lo mismo, ya agarran, no sé, Andina, Banco Chile, y agarran la misma distribución, invierten, tin, 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 tin. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, entrar en algo que se llama inversión pasiva y mejorar tu tasa de, tu tasa de crecimiento. Ahora, ¿hay otra forma de ir más arriba? Sí. Hace poco terminé de leer un libro que se llama El pequeño libro que aún le gana al mercado. Y habla de una estrategia, para hacerlo bien rápido, de elegir empresas que tienen mucho potencial en base a qué tanta plata pueden generar con lo que ya tienen. Es decir, si yo invierto 1.000, qué tanta plata puedo generar invirtiendo 1.000, como yo como empresa? Oye, no sé, el caso del SEBA. Oye, si el SEBA invirtiera en una camilla nueva, cada vez que invierte en una camilla nueva, duplica al año, duplica el monto, entonces el SEBA tiene un 100% de rentabilidad sobre el capital de invertir en una camilla. Entonces el SEBA tiene una excelente performance. Entonces en ese principio se basa ese libro y dice, elija
en cada tramo elija 10 15 empresas y diversifíquese así. Y decía que históricamente esa estrategia renta un 30% anual. ¿Te imaginas? Mira, hagamos el ejercicio. Hagamos un ejercicio del 30% anual. ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar a la libertad financiera? Mira, a los 45 ya llegamos A los 45 años ya llegaríamos al millón ciento... Bueno, a los 46 tenemos un millón... 1486 millones. Es decir, podemos agarrar toda esa plata y tirarla a depósito a plazo, correr cero riesgo y ya tendríamos 5 millones mensuales. Porque aquí estamos corriendo riesgo. Esto se va a dar como promedio. Va a haber un año que va a ser 35, otro año que va a ser 25, otro año va a ser 20, eventualmente un año va a ser negativo, otro año va a ser... Ahora, ¿cuál es la mirada que hay que tener aquí? Es la mirada de largo plazo. Porque muchas personas caen en que estos son estrategias de, oye, metí una plata aquí, pero justo compré acciones de la TAM y justo bajaron. Te perdí más plata. ¿Y por qué perdiste plata? Sí, porque me dio miedo y las vendí, po. ¿Y cuánto te gastaste? 10 millones. ¿Y en cuánto las vendiste? En 1 millón. Puta, perdiste 9 millones en la pasada. Sí, es que me asusté y preferí salirme. ¿Cachai? Entonces, eso es un poquito el concepto de este interés compuesto. No sé si me expliqué bien. Como les decía, no es un concepto que sea rápido de entender. Pero al final lo que hace es, tú generaste una utilidad en el año y tus 100 más la utilidad, 110 en este caso, se vuelven a invertir. Entonces tu salida del año 2 no es 100 más algo, es 110 más algo. En este caso, el año 3 va a entrar con 120 y algo y va a tener una nueva salida de, no sé, 130 y algo. Y así se empieza a acumular exponencialmente. Ese es el interés compuesto. Y eso es lo que funciona en las inversiones. Así se crea las grandes riquezas en los mercados desarrollados, se crea así. Obviamente tiene todo el mundo de la especulación, ¿cierto? Y todo, pero lo que es la inversión como tal, que se llama value investing, es precisamente entender cómo yo voy a invertir en un portafolio de empresas que van a tener un buen rendimiento en el futuro, que son sostenibles, y que o su precio va a ir creciendo o van a generar dividendos que a mí me van a permitir recibir ingresos sin tener que venderla. Porque al final, y lo vamos a ver después en la otra clase, es yo gano plata con las acciones como de tres maneras. ¿Ok? Pero la principal y la que todo el mundo practica es compro a un precio, vendo a otro precio. Pero eso te demanda energía. Porque tú al final tenés que ver cuándo compráis. Pues lo más probable es que compráis aquí y después te asustaste y vendí acá. Entonces perdiste plata. Y justo cuando llegó acá y vendiste, justo se empezó a recuperar y tenía que haber esperado, no sé, un año más y ya podías haber tenido el doble. Pero como te saliste acá, perdiste plata. ¿Cachai? Entonces al final, en eso es donde hay que ir también ganando esta identidad de inversionista para precisamente entender, oye, ¿me hago socio del SEBA? ¿El negocio que practica SEBA es un negocio rentable? ¿Es sostenible? ¿Tiene capacidad de generar dinero sin estar él metiendo mano en el negocio? Entonces, cuando el inversionista, los inversionistas profesionales analizan empresas, precisamente hacen eso. Oye, ¿qué hace con la plata? ¿Tiene flujo de caja? ¿Tiene deuda? Pucha, ya hay un montón de indicadores que yo todavía estoy estudiando, me estoy interiorizando de lo que es el concepto de value investing. Pero ya hay estrategias que están en los libros. Lo malo que tiene esa estrategia es que funcionan a 10 años, a 15 años. Y digo lo malo porque nosotros estamos acostumbrados a la recompensa inmediata. Pero si yo realmente me esperara esos 15 años eh, y me dedicara solamente de guardar, mandar plata, mandar plata, mandar plata, mandar plata,
Primero, en algún momento podría yo ocupar este modelo de recompensa y cada 5 años disfrutar algo, ¿cierto? O también diversificarlo en otros tipos de inversiones. Inversión inmobiliaria, emprendimiento, acciones, ¿cachai? La ventaja que tiene el mundo del value investing, que es el más utópico, es que realmente tú vivís de los dividendos. Y eso es todo. No, no hay otro, es como que... Y yo conozco casos de cuando fui a un evento de finanzas, como 3 personas se presentaron, mira, yo hice estos negocios, acumulé plata de esta manera y justo compré estas acciones en un momento de muy buen precio y con los dividendos que me dan estas acciones, yo vivo. Yo con eso pago mi casa, mis cuentas, tengo mi plata para mí, vivo de eso. Y ahora me dedico a generar contenido en Instagram o en YouTube, ¿cachai? O ahora me dedico a viajar por el mundo.